animal debe restituir animal por animal. En el próximo retorno, el que mató un animal, él viene como ese animal y ese animal viene como humano. Entonces, se cobra y karma. Muchísimas formas de uniones, de vínculos, tanto de pensamientos, palabras, obras, familiares, amigos y demás, que, que que impiden el libre ascenso a encumbrarse a la liberación final o a la liberación del ser. Entonces, sí, venerables, sí hay esos vínculos y la forma de zafarse es como le digo, es entender esta doctrina, vivirla, comprenderla, porque le digo, la persona es juzgada por la incomprensión de las cosas existentes, por eso es juzgada, porque no las comprende, porque no las entiende, y como no las entiende, entonces erra o comete errores. La ignorancia es el pecado más grande que existe sobre la tierra. Oiga bien, la ignorancia es un pecado tan grande y es tan difícil de superar, de que la persona lo supere, que el maestro muchísimas veces los que lo conocieron y los que lo conocimos le oímos decir, le perdono su ignorancia, porque, dijo el maestro, es un pecado y es el pecado más grande que hay, ser ignorante. Porque por ignorancia alguien es orgulloso, por ignorancia roba, por ignorancia fornica, por ignorancia adultera, por ignorancia mata, por ignorancia hiere, por ignorancia codicia, por ignorancia envidia, etcétera. Por ignorancia, por falta de comprender, de entender, de saber cómo es que se mueve la creación, el cosmos, es que comete los errores. Entonces, el ignorar es un defecto y la ignorancia es la que lleva a la persona a la incomprensión y a al cometer o a cometer errores. Entonces, para liberarse de esto, venerable Gilatekewi, para liberarse de esos vínculos, es entender la enseñanza, ser consciente. Maestro, licencia, ¿qué Donde diferencia hay de la ignorancia a la inocencia? ya también le contesto esa preguntita. Gratísima, su merced. Como ciertico. Termino aquí con la Tequewi y ya le contesto que es muy importante también. Oiga, qué preguntas tan importantes están haciendo sus mercedes. Me alegra mucho. Entonces, esa sería la primer contesta a la Tequewi, que para no ser juzgado, para no tener uniones, para no tener todo esto, se meneste ser consciente, ser consciente. Eso sí, pues que prácticas para zafarse de karmas y todo esto, ahorita le voy a contestar cuál es la principal técnica para pagar karma, porque una cosa es tener vínculos y uniones y estar ligado a un karma y otra cosa es pagar el karma, porque también en eso hay cosas que no se han entendido en su totalidad con respecto a pagar karma. Entonces, la conciencia, demasiado importante en, en la evolución espiritual de un ser para poder tener esa liberación. Conoce la verdad y ella te hará libre. Y lo que buscamos es ser libres, liberarnos. ¿Y liberarnos de qué? De esas uniones. Y la mejor práctica, porque su merced me hablaba de unas prácticas que enseñan en la Gnosis para pagar karma, pero la mejor práctica es ser consciente y practicar la enseñanza. Vivir la enseñanza, conocerla y conocer qué es el todo y empezar a vivir de acuerdo a eso. La segunda pregunta. La segunda pregunta es que
de lo que es pagar karma, ¿sí? Cómo pagar karma, y que hay unas prácticas que se enseñaban en la Gnosis para pagar karma. Yo le digo lo siguiente, también la mejor forma de pagar karma es practicando la doctrina y enseñándola a los demás. En alguna ocasión dijo el maestro Kelim Zeus, con el dolor no se paga el karma, porque es que sus mercedes ven a una persona en silla de ruedas, y eso es lo común, mucha gente piensa eso, va en una silla de ruedas, no puede pararse de la silla de ruedas, y jamás pudo caminar, y murió en la silla de ruedas. Entonces la gente lo ve en la silla de ruedas y le dicen, ahí está pagando karma". El que va ciego le dicen, "No, ahí está pagando un karma". El que es mudo le dicen, "está pagando karma". El que se accidentó dijo, "ahí pagó un karma". El que de pronto tuvo un desengaño, perdió la familia, pagó karma. Pues les digo que con eso no se paga un karma. A sus mercedes les gustaría que alguien les debiera un quesito, un rico quesito que le prestó a un vecino y le pagara con una cosa podrida. ¿Verdad que no? Que alguien le debiera, porque le prestó de pronto unas solanáceas o unas papas y le devuelvan un poco de papas podridas. Yo, mire, vengo a pagarle las papas que le debo y se las dé podridas. Resulta que el karma es, es el resultado de cantidad de cosas negativas que se hicieron. El que está en la silla de ruedas y que no puede caminar, algún día cuando fue niño, en el retorno pasado o en este mismo retorno, cuando estaba chiquito, cogió un pájaro y jugando con él le arrancó las paticas o los grillitos y le arrancaba las paticas a los grillos, a los zancuditos, a las moscas y jugaba arrancándole las paticas y no podían caminar. Y vino ahora en una silla de ruedas, no puede caminar. De pronto le tocó, le cortaron las piernas por un problema de azúcar, le cortarían las piernas también, porque eso fue lo que hizo. Pero los mercedes creen que a Jehová Dios, creen que es justo pagarle con lo peor, pagarle con un poco de dolor y sufrimiento, pagarle con un cuerpo imperfecto, pagarle con un cuerpo paralítico, pagarle a Dios un karma por un delito que se cometió, por delitos que se cometieron y decir, Señor, le voy a pagar y le voy a pagar con un accidente. Señor, le va a pagar o que le va a pagar con que se le muera la familia y con el dolor. Con el dolor no se paga el karma. Dijo el maestro Kelly Zeus en una ocasión, el dolor simplemente es el resultado del mal hecho, de la mala forma de vivir. Ese es un resultado. El que está aguantando hambre, ese es el resultado por desperdiciar comida, mas no está pagando el karma de haber desperdiciado la comida. Ay, que yo desperdicié comida, señor, yo te quiero pagar aguantando hambre. No, dijo el maestro, el karma se paga. ¿Cómo paga el karma el que está en la silla de ruedas? Yendo a, a las conferencias, primero que todo, a aprender la doctrina y enseguida paga el karma entregando el mensaje de Dios, trayendo almas a la doctrina, convirtiendo lo podrido en algo bueno. Se paga el karma o se pagan las papas no con unas papas podridas, trayendo unas papas hermosas, grandes, lindas, con hidrógenos. Se paga el quesito trayendo un quesito más fresco. Se paga el karma trayendo un alma ya eh, con un nivel de conciencia elevado. Así se paga el karma.
trayendo hijos espirituales a esta doctrina, enseñándoles el mensaje de salvación para que Él también se lo enseñe a otros. A Dios se le paga el karma es con almas, con enseñanza de la doctrina, no con lo peor, no con dolor, con sufrimiento, con quejidos, ay, 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 y aplastado en una silla de ruedas y tirado en una cama, enfermo, con llagas, con cánceres, ay, que aquí estoy pagándole a Dios con esto. Uy, no, Dios, ¿para qué un cáncer? No, a Dios llévele un alma y dígale si está postrado en una cama, en un hospital, bueno, tráigame a tal vecino. Y aunque sea decirle, mire, este karma lo adquirió, fue por esto y por comer carne, por tomar gaseosa, por comer chatarra a deshoras, se generó este karma. Entonces yo quiero decirle, quiero que usted no vaya por el mismo camino que yo caminé. Mire, el rico de Pulón no tuvo la oportunidad de decirle a sus hermanos que que ofrendaran de la riqueza a los pobres, que fueran de vereda en vereda, de barrio en barrio, ofrendando alicierto a los que no tienen que comer, un pan, una avena, una cañafístula que le llevara por allá a la gente menestida y que les dieran doctrina, que les enseñara las cosas de Dios. El rico de Pulón no pudo hacer eso. Y por eso dijo, Señor, mande a Lázaro para que le advierta a mis hermanos. Entonces, el karma no se paga con el dolor y con el sufrimiento. Allá Lázaro, en el infierno, él puede ser que se queme 20, 30, 40, 50 veces, pero hasta que él en ese infierno aprenda, enseñe y le enseñe algo bueno a los que están ahí en ese infierno acompañándolo, y le dé testiciertos de por qué él está ahí y por qué es que hay que cambiar y por qué hay que mejorar. Así es que él va pagando ese karma y va saliendo de allá. De resto, no. Serían esas dos mis contestas para la venerable la Tequewi, habiendo muchísimo más que podemos hablar, pero para pasar a la siguiente pregunta, empero le pregunta a la Tequewi si quedó bien, si hay algo más que ampliar. Y más se lo amplió después de que le conteste a la señora que hizo la pregunta de la A diferencia, Susanit, maestro. la venerable Azusamid. Maestro, gratísimas, excelente, muchas gratísimas por la contesta, Dios lo bendiga su vida. Y bueno, venerable Azusamid. Sí, gratísimas, maestra. Maestro, gratísimas por la explicación que nos dio de la maestra tan linda, porque pues en realidad nos afianza como más en el Tao y nos ayuda a abrir los ojos de una manera diferente, porque francamente son palabras muy profundas, gratísimas, venerable. Bueno, Bueno, con mi muchísimo gusto, pregunta, y voy a contestarle su pregunta. Yo me acuerdo de la pregunta, la sí, diferencia listo. entre la conciencia y la inocencia, ¿cierto? ¿Cómo? Me dijo que qué diferencia había entre conciencia y entre inocencia. Sí, Bueno, bueno, maestro, gratísimas. bueno, resulta Lo- que mm, la inocencia es, es muy diferente a la conciencia. Ay, Mira, salud. resulta que no siempre el que es consciente es inocente, porque hay personas que están siendo juzgadas. Hay personas que están siendo juzgadas y son conscientes, oigan bien, son conscientes del mal que hicieron, pero no son inocentes, o sea, van para la cárcel. Y le dicen, ¿usted es consciente del mal que hizo de haber matado a esa persona o haber robado? Sí, 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 no, fue una cosa terrible, fue algo grave. No, pues sí, no debí de haber hecho eso. Uy, soy consciente del daño que hice, cómo estará esa familia, cómo estará esto.
yo sé que imagínense los vecinos que irán a, o sea, tiene conciencia plena del daño que hizo, mas por tener la conciencia plena no es inocente. Entonces, sí hay una diferencia muy grande entre la conciencia y la inocencia, porque la conciencia es el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría, es el compendio de absolutamente tener claro la claridad de todo cuanto existe. Eso es ser consciente. Cuando se dice soy consciente 100%, pues es consciente de qué es la fornicación. Es consciente y sabe qué es fornicar. Ser consciente que es fornicar es ser consciente que si piensa mal en un momento, un pensamiento que puede hacer daño y que está pensando cosas que, ¿para qué? Un pocotón de pensamientos mientras está picando las habichuelitas para el arroz, para echarla o para hacer la sopa, y mientras está picando, está pensando por allá en que va manejando el carro, en que se descuidó y se fue por un precipicio, pues eso es algo tenaz, o sea, está programando algo negativo. Eso es inconsciencia. Pero ser consciente es decir, uy, no debo pensar esto. Uy, no, yo pensé eso mientras estaba picando las habichuelas y no debí de hacerlo porque estoy programando en esas habichuelas que nada tienen que ver, les estoy grabando un accidente. Y quizás el que se tome esta sopa se va a tomar esa sopa con una cantidad de centros pensantes que yo les grabé pensamientos negativos de un accidente o de cualquier otra cosa mala. Entonces, uy, no debo de hacer eso. Ahí ya fue consciente del mal que hizo, pero el mal está hecho. Ahora, para, si digamos se presenta ante los jueces de la ley y va a ser juzgado por eso, entonces de una vez hay un delito y fue ensuciar una habichuela que venía con una proaxel positiva puesta por Dios, elaborada por Dios, y enseguida le programó en ese alicierto y mientras picaba y con el cuchillo en la mano y todo lo que estaba haciendo le programó un accidente. Entonces los jueces de la ley entran y dicen, bueno, ¿usted por qué acusó o condenó a esta habichuela siendo una habichuela inocente? Entonces ahí le toca responder por todo lo que le hizo a la habichuelita, porque la condenó a un mundo accidentado. Le programó eso, le grabó eso. Es igual que tomar a un niño, y es el mejor, es un muy buen ejemplo, tomar un niño y a ese niño que desconoce muchas cosas por el momento, pongámoslo como si fuera inocente, aunque no es inocente el niño, viene de otros retornos y trae muchas cosas, pero pongámoslo como esa alma pura, no siendo porque, como le digo, un niño viene de retornos pasados y solo que todavía no se acuerda, pero pongamos ese niño, como la inocencia de ese niño, y que alguien venga y le enseñe a matar, le enseñe a robar, lo programe genéticamente para ser un ladrón, ser un- una mala sangre. Entonces, simplemente va ese personaje ante los jueces de la ley, lo demandan, lo denuncian y lo llama al juzgado y le dice, ¿usted por qué le enseñó a robar a ese niño y le enseñó a matar? Y empieza un juicio. Esa persona puede ser consciente del mal que hizo. Ser consciente de un mal es saber hasta dónde generó ese mal, que por lo regular consciente 100% no lo va a hacer. Tiene un nivel de conciencia del mal que hizo, pero de irse más allá,
más allá de lo que generó, cuántas células, cuántas neuronas mató en ese niño, dañó en ese niño, los pensamientos. Ese niño, mientras estaba aprendiendo a robar, sus pensamientos salían, se fueron por ondas y esas ondas viajaron y esas ondas las captaron en los cuerpos existenciales y en el campo energético de las personas que lo rodeaban, porque viaja por el aire y le entra a esas personas y los programa para ser ladrones. Entra a las piedras, entra a los adivienes, entra a las plantas, infectándolas, ensuciándolas y contaminando la misma tierra. Y se va mucho más allá y más allá y más allá hasta llegar al cosmos. Nunca va a alcanzar a tener el nivel completo de conciencia del daño que hizo. Es muy difícil porque en la Tierra no se alcanza a tener el 100% de conciencia. Aquí, siendo muy, pero muy, 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 muy consciente, se alcanza a tener un escasamente, o sea, casi el 3% de conciencia. Casi el 3%. Entonces ya decir que se tiene conciencia plena, o sea, conciencia como la palabra conciencia, es muy complejo para ser consciente del mal. Imagínense nada más existen 3 jueces, o bueno, hay varios jueces de la ley, pero hay unos que son altargados o encargados de juzgar la pérdida o el desperdicio de alimentos. Y ese son Tarjar, Tajamás y Matraz. ¿Qué hace Tarjar? Tarjar llega y dice, alguien se comió una naranja, estaba comiéndose una naranja y enseguida masticó, se chupó un poquitico de jugo y botó el resto, dejó ahí 3 cascos y los tiró a la basura. ¿Ya? Entonces Tarjar le cobra una naranja o media naranja que botó, eso hace Tarjar, él coge y se botó media naranja, se la cobro. Pero enseguida Tajamás, él taja más, por eso se llama Tajamás, porque él taja en más pedacitos, o sea, encuentra esos niveles de maldad que pudo alcanzar a hacer con botar media naranja. Entonces dice, ah, sí, botó media, usted le cobra media naranja, pero yo le cobro esa media naranja más ve a aquella persona que está muriendo de hambre. Donde esa media naranja estuviera en aquella persona que ya, mire, acabo de morir de hambre. Se hubiera chupado un casco o se hubiera chupado esa media naranja, pues esa persona hubiera aguantado aunque sea una hora más viva. Y en esa hora es muy posible que hubiese encontrado agua o alguien le hubiera dado un vaso. Entonces le voy a cobrar a esa persona que se murió. Y le voy a cobrar porque cada casquito de esos puede darle hasta una hora. Las personas que murieron en el lapso de una hora de hambre, entonces le voy a cobrar también lo que pudo hacer cada casquito en ese tiempo, en ese lapso de una hora. Y empieza a atajar más y atajar más y atajar más. El que se está comiendo los uñeritos de los dedos, que se levantan los cueritos y empieza a comerse esos uñeritos y a comer uñas y arrancarse los cueritos por los nervios. Entonces, Tarjar le cobra el haberse desequilibrado los nervios y Tajamás le cobra esos cueritos y le dice, ahí van células, y son células que estaban pegadas a la piel, son vivas y en una célula hay agua, hay líquidos, hay alimentos, hay ojos, nariz, hay boca, una célula de una piel de la piel pueden sacar una réplica de una persona, y es decir que en esa célula que se comió hay una cantidad de ojos, entonces destruyó una cantidad de ojos, oídos, intestinos. Pues no vayan a creer, eso hace taja más, porque él taja más y taja más. Y Matraz, pues es el que juzga después de que Tajamás lo encuentra así culpable, lo mata y lo tira hacia atrás. Eso se llama Matraz. Entonces, ser consciente, para la venerable que hizo la pregunta, la conciencia y la inocencia.
En esta tierra no hay gente inocente. Hay gente inconsciente, mas no inocente. Decir que una persona es inocente es decirle a Dios injusto. Aquí en la tierra, en esta esfera de Agnos, y aún en los mundos materiales, en las esferas cárceles, en estos lugares, decirle a una persona que es inocente es decirle a Dios injusto. Porque si es inocente, ¿por qué lo tiraron a una tierra que es una cárcel? Porque la tierra, la esfera Gea, esta esfera, es el planeta cárcel de este sistema solar y es uno de los tantos planetas cárceles que existen. ¿Y cómo nos damos cuenta que es una cárcel? Salten y traten de salir de ella y verá que hay leyes puestas en esta cárcel para no poder salir. Y una de ellas es la ley de la gravedad, que cuando Merced quiere saltar para salir y volarse de esta cárcel, la ley de la gravedad lo aterriza otra vez al piso. Entonces aquí no hay gente inocente. A esta tierra no viene un niño que acaba de nacer. No se le puede decir que es inocente porque es decirle a Dios injusto. Metió a un inocente a la cárcel. Ay, que cómo sé que es una cárcel. Sí, Cristo abogó por nosotros y un abogado va a donde hay delincuentes. Y si abogó por la tierra, por la humanidad, por todos los seres humanos, y Cristo como abogado abogó por nosotros, es porque estamos en una cárcel y estamos condenados por los jueces de la ley porque hemos cometido errores, caímos aquí. Porque tierra es tú erras, es donde tú te equivocas. Tu error, tú erras, ti erra, ti es tú y erra es errar. Errar es equivocarse, es fallar en algo. Y todos los seres que vivimos sobre esta esfera estamos aquí no por inocentes, sino por culpables. Por algo estamos acá. Entonces no existe la inocencia en una criatura de esta tierra. No existe la inocencia. Existe la inconsciencia y un niño no es inocente, es inconsciente aún del por qué retornó en esta tierra, qué lo trajo a venir a esta tierra, qué pasó para que viniera a esta tierra. Entonces no hay inocentes, sino inconscientes. Y la diferencia entonces entre inocencia y conciencia sí es esa, de que la inocencia no existe aquí en la tierra. La conciencia existe aquí en la tierra, pero por niveles. Mas la inocencia no existe en niveles, no, porque inocencia es inocencia, más la conciencia, sí hay niveles de conciencia, hay niveles de conciencia. Inocente es el que de pronto es juzgado por algo y, y está limpio, totalmente limpio, y está siendo juzgado en forma injusta. Mas aquí todos los seres humanos estamos por algo. Entonces, inocencia es la pureza, el ser sin tacha, sin mancha, sin pecado, sin suciedad alguna. Y conciencia es aquella persona que se da cuenta de el por qué está haciendo algo y para qué lo está haciendo, cuál es el objetivo y a dónde lo va a llevar. Esa es la diferencia entre conciencia e inocencia. Adelante, venerable, sería esa así. Gratísimas, maestro. Preciosa su respuesta. Muy amable. Bueno, es con mucho gusto y bueno, a su merced que ha hecho una pregunta tan importante, de la cual pues se pueden hacer cantidad de horas de conferencia, pero pues para darle continuidad a las preguntas, vamos a dejarlas ahí. Y Dice la maestra Pindalpan, los jueces de la muerte se presentan a los 13 meses nuevamente en una persona que le vuelven a dar la oportunidad de vivir. Adelante. bueno, ¿quién es que hace la pregunta? La maestra Pindalpan. Maestro, A la maestra. licencia.
Licencia, lo que pasa es que yo sí quiero que esta pregunta que yo hice en este concierto se tenga, pues nos dé una relación con el testicierto que mandó Lobioteo, y es porque también me contaron que hace un mes, 20 días, algo así, una, un señor estaba ya como de 80, sí, 80 heliocrones o más, estaba muy alentándose, o sea, lo que llamamos enfermo. Y resulta que estaba acostado y de pronto él dice que él vio dos, dos señores trajeados como de gris o blanco y se quedaron mirándolo, mirándolo fijamente. Entonces, en ese instante llegó, entró la posa a la alcoba y cuando ella entró, de inmediato ellos se desaparecieron. Entonces yo conté esto y me dijeron que era que hay una posibilidad de que a seguir de ese día hasta 13 meses le dan otra oportunidad de vida, contando ese día y ese mes y esa hora, se cuentan 13 meses y que hay una posibilidad de que sea el desencarnar, o sea, dándole otra oportunidad. Y ese es un aspecto. Y el otro ahora contando oyendo al Obioteo, ¿esto qué significa? Que también él mira, también hay unos señores que creo que son los jueces, que también lo miran, se quedan fijamente mirándolos. No sé qué quiere decir, porque ya dos veces, pues en estos días me han dicho de que se les presenta a estos señores y son mírelos, que mírelos y mírelos, o sea, no les quitan la mirada. Y al Obioteo ya como que cuando ese paso que hicieron, que él sintió como un relámpago, como una cosa que lo hizo como saltar de la cama y vio unas luces, entonces desde ahí él empezó a mejorarse. Claro que porque ya la Magdu de Dios en el venerable maestro Samael Joad Bator Weor le dio las palabras en su verbo sacro de que él iba a continuar viviendo y que él aún todavía en esta esfera tenía mucho que hacer. Entonces, ¿por qué se presentan esos señores y esos señores quiénes son? ¿La parca, los jueces de la ley o es la muerte? ¿Quiénes son los que se plan? Porque son es que unos de traje blanco, otros de traje gris, pero ¿por qué los miran? Pues ¿qué simboliza esa mirada? Y cuando llega la señora al cuarto, se desaparecen. O cuando el maestro Lobioteo, cuando evocó al padre Induceus, al padre Keliun, se le desaparecieron y se convierte en otra luz que lo ilumina. Eso, ese simbolismo que es, o qué diferencia hay entre parca, muerte, jueces o todos los que se presentan en ese instante cuando se van a llevar a una persona. Gratísimas, maestras. Bueno, maestra, sí. Es, bueno, entre toda la pregunta hay muchísimas, pues ahí surgen muchas preguntas. De esa sola pregunta habría muchísimas cosas que contestar. Resulta que, bueno, vamos a hablar de los seres humanos comunes y corrientes. Ahí hay lo que se llama la ley del destino. La ley del destino, esa es una ley que rige a las personas que no son o sea, que en este retorno o en alguno de los retornos, para la época que sea, que vengan los mensajeros de Dios, no tienen la oportunidad de conocer un mensajero de Dios y de practicar sus enseñanzas. A esas personas las rige una fuerza que se llama la fuerza del destino. Para los griegos, aunque, aunque como decía su merced, pues existen los ángeles de la muerte, muchas antropogénesis, lo que llaman culturas, les han dado nombres diferentes. Si nos vamos a los griegos les llamaron l- las moiras, las moiras. Los romanos le llamaron las parcas. Los
nórdicos le llamaron las Nornas. Esas son entidades que rigen a los seres humanos comunes y corrientes, que rigen a la humanidad, y son conocidas como las diosas del destino. Los griegos le pusieron o le tienen unos nombres que son Cloto, Laques y Ciantropos. Cloto, Cloto es la diosa o una de las parcas, esas se llaman también las parcas o las moiras. Ella es la encargada está representada como una hermosa dama. Algunos la tienen como una bella mujer, otros como una especie de arpía, pero es una entidad que se identifica sentada, eh, manejando un torno, hilando el hilo, que es el hilo de la vida de la gente, de todos los seres humanos. Entonces, Cloto es la encargada de hilar el hilo de la vida de todo ser humano. Hay hilos que son fuertes, otros más débiles. Hay hilos largos, cortos, dependiendo del tiempo de la criatura. Cloto hace eso. Él es el encargado, es la encargada de hilar ese hilo, de hilarlo. Láquesis es la encargada de extenderlo. O sea, le extiende y le marca: usted nació aquí, nació en tal fecha y va a morir en tal fecha. Esa es la ley y las líneas del destino, y eso lo tiene marcado todos los seres humanos. Por eso es que al leerle las líneas a una persona, las líneas de la mano, le dicen: usted, bueno, nació aquí y más o menos va a morir en tal y tal tiempo por esto y esto y esto, que eso lo hacen las gitanas o los que estudian la quiromancia. En el estudio de la quiromancia uno alcanza a leer en todas las líneas de la mano el tiempo de vida que tiene una persona más o menos. Pero esto está sometido a que conozca la doctrina. Si conoce la doctrina, la enseñanza y la practica, la vive, entonces ya las moiras, que son las parcas o las diosas de la muerte, o esos ángeles de la muerte, ellas se alejan de esa persona que conoció la doctrina y siguen tejiéndole el hilo a la vida, de la vida de las personas que no conocen la doctrina. Cuando conocen la doctrina ya son regentadas por otras leyes diferentes, porque ahí ya no lo rige el destino, ya no lo rige el destino. La palabra destino quiere decir desatino. Desatino quiere decir que no tiene tino. Tino quiere decir precisión, quiere decir conciencia en cada cosa. El tino es que la persona, si está comiendo, lo está haciendo bien, o sea, está masticando las veces que hay que masticar, está masticando como se debe masticar. Una persona que se sentó a comer y antes de, bueno, vamos a hablar desde que preparó el alicierto, que eso es para saber si está regido por el destino o no. Entonces empieza a picar las habichuelas. Como sabe que la habichuela, si es un varón que está picándola, la debe de empezar a picar por el lado lunar, y si es una Eva, debe picarla por el lado solar. Si es una solanácea que está arreglando, también el lado solar, el lado lunar. Al prepararlo, debe saber y conocer la combinación perfecta de las verduras. Si es un arroz que está haciendo con verdura, entonces le va a echar el 75-80%, póngale el 70% como mínimo de verdura, 30% de almidones. Sabe que no debe mezclar sales con dulces, entonces hace un alicierto perfecto, bien. Esa persona tiene tino, o sea, no se equivocó. Pero la persona que partió la habichuela siendo un varón, lo partió por el lado solar, el lado que no correspondía empezar, pues la persona no tiene tino en ese aspecto, o sea, no fue preciso, no fue consciente en ese aspecto. Entonces, en ese instante lo rige es el destino.
Por eso es tan importante la doctrina, practicar la doctrina, porque ella nos hace ser conscientes paso a paso. Entonces, cuando ya la persona se sentó a comer, supo servir en el menaje, un menaje de vidrio, hizo la oracel al norte, que eso es de donde viene la abundancia, se sentó a comer, hizo bien el giro para sentarse en la silla, y la oracel, todo, el giro del menaje, inicia a comer con la mano que le corresponde, si es varón por el lado izquierdo, si es Eva por el lado derecho, le hace los giritos al almenaje, como debe de girarse, si es varón de izquierda a derecha, si es Eva de derecha a izquierda. Bueno, conoce todo esto. Esa persona se sale o no queda en la cuenta, es borrada de la libreta de las parcas o de los ángeles de la muerte, de las diosas de la muerte, y pasa a ser regido por la ley de la enseñanza, la ley de Dios, pero ya la ley del amor, la ley donde ya hay ciertas tolerancias con algunas cosas, porque emprendió un camino como iniciado en una doctrina. Entonces las parcas o los ángeles de la muerte se alejan de él, porque esa persona ya tiene tino, o sea, es preciso, a la hora de hablar, habla el castesacro, a la hora de pensar, sabe que no debe pensar cosas negativas, a la hora de caminar, sabe cómo debe caminar, mutando la energía genética, tomando el aire mientras da un paso con la izquierda, exhalándolo mientras da el paso con la derecha. Cuando va a ir a rea, sabe cómo se debe entrar al baño, con qué pierna, cómo se debe asear, cómo debe hacer, qué debe de hacer, sabe la plegaria de la Madre Rea, entonces la pronuncia dentro del baño, hace la plegaria para que la Madre Rea le procese los desechos. Bueno, es la doctrina total. Esa persona tiene tino. No lo rige el destino, que destino es no tener tino. Eso quiere decir des. Des es salirse del tino, no estar en el tino. Descálcese es no estar en los calzados. Desvístase es no estar en el vestido. Desenvuelva es no estar en la envoltura. Destino es no estar en el tino. Pero como ya lo rige es el tino, entonces las parcas, las moiras, las diosas del destino dejan de regentarlo y lo abandonan o lo dejan ahí a un lado. Pero para eso, oigan bien, para eso es menester tener una conciencia muy despierta, porque en el instante en que se vuelve inconsciente, resulta caminando como no debe, respirando como no debe, comiendo como no debe, hablando como no debe. Entonces es menester vivir la doctrina paso a paso para que no sea regentado por esos ángeles. Entonces, como es muy difícil tener un nivel de conciencia al 100% en esta enseñanza, es un poco complejo, entonces tenemos a un mensajero de Dios o unos mensajeros de Dios que ellos nos cubren con su manto, con su sombra. Por eso, para nos fue escrito el Salmo 51, donde dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Para nos, los que conocemos de una cantidad de cosas, somos cubiertos o somos protegidos por esa sombra de Dios para que los ángeles de la muerte no nos encuentren. Por los que conocemos esta doctrina, la hemos aceptado y en algún nivel luchamos por practicarla. Tenemos un Salvador, un Redentor, que aquellos errores que en el camino, en la lucha, en la batalla, en la guerra, vamos cometiendo uno que otro error, esos errores los cubre aquel Azazel,
aquel Cristo rojo que se encarga de llevar los pecados para que nosotros no muramos. Por eso es que el Cristo viene y se lleva los pecados para cubrir a toda la humanidad. Después de que se va Él, viene el Cristo rojo y muchos de los errores o equivocaciones que cometemos los cubre Él. No los que los hacemos a conciencia, son aquellos que en medio del fragor de la guerra, en la lucha, en la batalla, en la evangelización, dando la doctrina, enseñando el mensaje, enseñando las artes marciales, los acrógesis, las runas, las conferencias, los errores que saltan y que de pronto Satán alcanza a meter por ahí, esos los endereza Azazel, que es el que nos ayuda a, a llevar esos pecados y a procesarlos para que no seamos culpados ni seamos condenados por esos pecados, por esos delitos. Es la ventaja de estar en este pueblo, que tenemos a alguien que paga por nosotros, alguien que se mete la mano al bolsillo y dice, yo pago por usted, guarde su dinerito, o sea, guarde las cositas que ha hecho, sus dharmas, no utilice su dharma para pagar aquí o para cubrir esto, que yo lo cubro por su merced, ahorre y cuando ya tenga bastante dinerito, pues bueno, ya ahí paga su merced por su cuenta. Eso pasa muchas veces, venerable maestra Pindalpán, en los miembros del pueblo de Dios, que se le presentan algunos seres en medio de, de los errores que cometemos como seres humanos. Entonces vienen los ángeles de la muerte a cumplir con una labor específica y dicen, no, yo vengo a juzgar esto. Pero entonces aparece de pronto otro ángel, otro ser, otro Azazel, y se invoca, así como lo hizo Lobioteo, que invocó a aquel ser que está en esta enseñanza, en esta doctrina, y que por estos días está con el pueblo de Dios. Y entonces él aparece y de inmediato aquellos jueces de la ley que iban de pronto a llevárselo y a condenarlo en el mocierto, o a juzgarlo, o a sentenciarlo, entonces dicen, no, pues, no, pues ahorita llegó pues ya él y él puso la cara por este personaje, entonces nosotros vámonos y ya, pero ya porque apareció quien responda por él. Eso sucede en el pueblo de Dios y en los miembros del pueblo de Dios. Asimismo iba a suceder con la humanidad. La humanidad, la tierra iba a ser condenada al abismo, al abismo, al abismo, al abismo. Pero el Cristo dijo, mi sangre, Padre, mi sangre que es, cada uno de nosotros somos la sangre de Cristo. Entonces él dice, Señor, mi sangre. Entonces viene él, se para en la esfera Geagmus y cuando ya iba a ser tirada al abismo, los jueces de la ley dijeron, uy, no, un momentico, que es que ahí está el Hijo de Dios, ahí está el Cristo, el Hijo del Rey. Uy, ¿cómo vamos a tirar a la basura, al abismo, al infierno, a lo peor, al peor basurero, a tirar esa esfera sabiendo que el Hijo de Dios está parado encima de esa esfera? No, no, no. Esperemos que Él se vaya y ya ahí sí, pues cuando ya Él se vaya, pues la tierra quedó a expensas de lo que sea. Entonces el Cristo sabía que en el momento en que Él se fuera de la tierra, los jueces de la ley iban nuevamente a tomar cartas en el asunto. Entonces el Cristo vierte su sangre en la tierra, o sea, hace que la sangre de Él caiga en la tierra y al caer en la tierra, inmediatamente la tierra en su forma interna absorbe la sangre del Cristo, que es una sangre cristalina, pura, hidrogenizada, solarizada, algo impecable, una sangre inocente, toca la tierra y cuando los jueces de la ley miran dicen, ay no, la tierra es inocente, porque tiene la inocencia del Hijo de Dios. Entonces deja caer esa sangre para que la tierra ya no sea vista como algo que va para la basura,
sino que ya la tierra ilumina, la tierra se hidrogeniza, se fertiliza, la tierra toma un valor especial, el cual los jueces de la ley no pueden tirar a la basura. Entonces, ¿qué dicen los jueces de la ley? Esperemos un momentico hasta que le pase esa sustancia a la tierra, hasta que la tierra ya deje de tener que los seres humanos en su degradación, en su despilfarro, forniquen, violen, asesinen y todo eso, y se coman esa energía, la despilfarren, la malbaraten, la, se la, mejor dicho, la desperdicien y cuando ya se enciendan otra vez en sus concupiscencias y en sus cosas malas, pues la tierra se va deshidrogenizando y se va consumiendo ese hidrógeno que dejó el Cristo. Y cuando ya pues esa energía crística desaparezca de la tierra, entramos a juzgarla. Porque por respeto a esa energía crística, nosotros no podemos lanzar la tierra a la oscuridad, al abismo, sabiendo que tiene una luz que alumbra, que es la sangre del Cristo. Entonces esperemos. Y esa sangre de Cristo duró esos 2000 heliocrones porque el Cristo dijo que contaréis hasta 2000 para que vuelvan a surgir estas cosas. Y es cuando aparece nuevamente el maestro Kelion Zeus, que sabía que para cerca de esos días la tierra iba a volver a ser juzgada. Aparece el maestro Kelion Zeus, se viene con el maestro Samael y con toda una cantidad de seres que ha venido develando en la esfera, los pone en la esfera y hace que la tierra pueda vivir un poco más, que viva otro tiempo más. Asimismo pasa no solo con la tierra, el ser humano es semejante a una tierra, y también pasa eso, maestra, que en el momento en que va a ser eh, condenado, sentenciado, juzgado una criatura, aparecen ellos. Por eso es muy importante tener el rostro del maestro. Cuando a mí me sucedió lo que me sucedió en Chinauta, que me encumbré por ese camino y luego por el túnel, ahí yo recordé el rostro del maestro y se me apareció de inmediato el rostro del maestro. Porque si yo no tengo el rostro del maestro en mi cerebro, en mi cabeza, el rostro de un mensajero de Dios, pues no hay un rostro al cual pegarse allá para tener como un soporte y poder decir, no, es que aquí tengo a mi mensajero, es él. O sea que los ateos, los que no creen en Dios, los que no tienen una figura de Dios, una imagen de Dios, porque Dios, por eso dijo, crió al hombre a imagen y semejanza de él, para que tengamos una imagen de Dios, del Dios, y esa imagen, no el matacho, no la estatua, sino en la cabeza tener como esa forma de Dios. Y lo mejor es hacer esa forma en nuestro rostro, que cuando nos veamos al espejo, como dijo el maestro, quiere ver a Dios, mírese a un espejo y así tiene a Dios. Si tiene los ojos sucios, empañados y está vuelto nada, así tiene a Dios por dentro, lo tiene vuelto nada. Entonces arréglese, organícese para que ese Dios sea lo mejor. Entonces hay muchísimas cosas con respecto a esto. Cada 13 meses, eso es verdad, maestra. A mí me sucedió preciso después de lo de Chinauta. ¿Se acuerdan que yo les conté lo que me sucedió en la bicicleta cuando me choqué con un perro y quedé inconsciente y todo esto? Eso me sucedió preciso al, eso pasa un heliocrón y un mes, o sea, 13 meses pasan y ahí hay que estar demasiado pendiente porque lo vuelve a coger una recurrencia. La recurrencia agarra a las personas que en cualquier momento se olvidan o pierden la conciencia. Es menester estar muy consciente para poder superar lo que es la ley de la recurrencia. La ley de la recurrencia viene ligada al destino. Cuando la persona vuelve a entrar en el camino del destino, aparecen las recurrencias. ¿Por qué? Porque en esa ley del destino, cuando le fue tendido el hilo de la vida,
aparecieron una cantidad de cosas, sucesos que le iban a suceder o que le iban a pasar, cosas que le iban a pasar en el camino, y listo, una persona podía tener escrito que iba a tener un accidente, pero se salió de esa ley del destino y por ende las recurrencias también son puestas atrás. Por ahí, hace un tiempo, unos taoístas se accidentaron. Ellos iban a ver los disfraces. En un 31 de octubre estaban en Bogotá y dijeron, no, pues vámonos para el centro, por allá, a ver disfraces. Y yendo a ver disfraces, cuando iban, creo que era cuando iban o cuando venían, tuvieron un accidente, casi se matan. En ese momento en que ellos se van a ver disfraces, a contemplar las fiestas que tiene Satán, Satán tiene sus fiestas, entonces un hijo de Dios dice, pues me voy a mirarlas y a contemplarlas y a reírme y a pasar bueno. Satán allá arriba dice, si ve su hijo, mire allá, dice que maestro, Mahatma Dragón y mírelo, vea. Por allá si lo ven esa chiva viendo alumbrados, todos esos alumbrados son míos, eso es de Navidad y todo eso es lo que yo le tengo a la gente para que se divierta, las luces, los disfraces y todo eso el día de las brujas, esos son mis días. Y mire sus hijos gozan con el mundo mío. Entonces ahí llega Dios y dice, yo no puedo estar ahí porque yo no estoy con Satán. Entonces Dios se aleja en ese momento de los cuerpos de esos maestros, dragones, mahatmas, que estaban viendo los disfraces y que están carcajeándose ni riéndose con una hamburguesa, con, con disfraces de hamburguesa, de chorizos, disfraces de globos, disfraces de brujas, de bailarinas. Y mientras están embolatados, inconscientes, viendo todos esos disfraces, Satanás ya está diciendo, juzgándole. Entonces Dios dijo, no, pues ahí sí ya eso, ellos no son, ahí no son mis hijos. Mis hijos son cuando están orando, cantando, haciendo sacrógesis, comiendo bien, dando doctrina, ahí son hijos míos. Cuando están festejando lo suyo y están con usted, pues están es con usted. Entonces ellos son suyos. Y ahí es donde Satán aprovecha y donde las diosas o las parcas, las moiras, llegan y dicen, ah, claro, es que este se salió de la línea del tino, entonces vuelven a ser tomadas por el destino. Y si de pronto esa persona en el momento en que volvió a entrar a la línea del destino tenía una recurrencia de un accidente que lo iba a procesar, lo iba a trascender iba a pasarlo, si, si estaba en la enseñanza, en la doctrina, protegido por Azazel, por los maestros que les ayudan y que nos ayudan a pasar esos procesos, pero que en un momento, en ese tiempo, casi a la misma hora, entró otra vez a la línea del destino, entonces las moiras, las parcas dijeron, uy, preciso entró otra vez y lo cogió el destino, y aquí hay una recurrencia, entonces entra la recurrencia de un accidente. Y miren que por lo regular, cuando aquí en el pueblo de Dios se han cometido errores, es cuando entran esos accidentes. Cuando por una u otra razón se despista la persona, se sale de lo lógico de las cosas, del lineamiento conscientivo de la doctrina, es donde llegan esos accidentes y llegan todas estas cosas. Y encontramos, ay, que desencartó tal y tal persona, ah, sí, iba manejando moto y resulta que al coger una moto, pues entró a la línea del destino, porque la doctrina manda que no se debe montar en moto. Que, que desencarnó y qué estaba haciendo, ah, estaba en una piscina y se ahogó. Que desencarnó y qué estaba haciendo, no, pues estaba en un paseo por allá y estaba maquillada y mire lo que le pasó y estaba tomando con los amigos, volvió al mundo y mire lo que le pasó. Es cuando entran nuevamente a participar del mundo, que entran de nuevo a la línea del destino, a ser regentada por las parcas de la muerte, y ahí pasan. Pero después de que una persona tiene ese desencarnamiento y vuelve, claro, hay una recurrencia a los 13 meses, viene una recurrencia y esta puede ser que la supere más fácil
o puede caer del todo. Si no, o sea, por lo regular siempre le va a suceder, pero ahí es donde viene y dice, la persona dice, sí, pudo haber sido más grave, eso era para desencarnar, pero no desencarnó, fue algo más leve. Y en la próxima vuelve y le pasa otro accidente, pero ya es menos, ya es menos. O lo puede superar en el momento, pero cualquier despiste de no conocer la fecha, los días, o sea, el día, la fecha, que no sabe bien la fecha y todo esto, por todos esos días, en el lapso de 7 días, porque son 7 días antes o 9 días antes y 9 días después de el accidente que queda una recurrencia para dentro de los 13 meses, antecitos, 9 días antes de la fecha exacta y 9 días después, esos 18 días que son enemigos ocultos, que es el enemigo oculto, que por eso está oculto, el número 18 en la cábala es enemigo oculto, en ese lapso de tiempo puede sucederle el accidente. Entonces, ese tiempo, esos 18 días, 9 días antes y 9 días después es cuando más debe de estar pendiente. Si va manejando carro, muy consciente. Si le gusta andar rápido, entre ese tiempo, mérmele velocidad, ande más suave, tómela tranquilo, descanse donde debe descansar, repose donde debe de reposar, porque cualquier despiste lo aprovechan, es aprovechado por las parcas para ponerle un accidente del cual de pronto no lo puede sortear bien y puede ser fatal. Y muchas veces pues alcanza a despertar a tiempo y solamente fue el amague, fue que estuvo muy cerca, pero no le sucedió. Hasta ir borrando esa recurrencia hasta que se borra totalmente. Pero eso vuelve y da la vuelta. Hay que tener muchísimo cuidado con todas esas cosas. Y, y jueces, hay jueces que se presentan y ellos tienen diferentes formas dependiendo la criatura. Ellos toman su forma. A algunos se les puede presentar la forma de Anubis, como es en el cosmos. A otros se le presenta como un perrito, un chacal, un lobo, un león, como una persona. Y, y sí, son personas, son unos seres que no solo lo han visto como le sucedió a Lobioteo y al ser que contó hace 8 días también, que vio unos seres en la casa. No solo, no solo ellos, muchísima gente los ha visto y, y ellos toman la forma de lo que la persona, dependiendo de la persona, dependiendo de la criatura. Por aquí un ser, de pronto algunos la conocieron, que tenía un negocito en la plaza de mercado, doña Berta, algunos la conocen, se acordarán de ella, de esa madre de una taoísta. A ella se le presentaron, ella se salió a lo último, después de haber sido curada de un cáncer, porque ella tuvo un cáncer en la nuca, en la garganta, una cosa tremenda, terrible, porque tenía un hueco en la nuca que casi le entraban los dedos casi de lado a lado, gusanos y demás. Y con la medicina que los maestros nos han enseñado, la fue curada. Y ella, después de que fue curada, lo más curioso que era más taoísta y más fiel a la doctrina del cáncer, antes del cáncer, o antes de ser curada. Cuando fue curada, que era cuando más, porque ella aceptó, fue cuando se estaba muriendo, que sí, que fueron los maestros los que la ayudaron. Bueno, aceptó, no tanto. Aceptó que sí eran los maestros que se le presentaron ahí, porque ella desencarnó, ella no del cáncer, ella desencarnó ya de otra cosa porque el cáncer se curó. Pero empezó a blasfatuar contra los maestros, a perseguir los maestros, a perseguir los monjes, a hablar mal y a publicar cosas malas de los maestros. Entonces, por más que se le decía, ella no.
al último ni creía en ellos. Y el día que estaba para desencarnar, ya lo último, en las últimas, vio a dos seres al lado de ella. Entonces la hija le decía que dijera quiénes eran los seres, quiénes eran, y ella no quería decir antes de desencarnar, y no quería, solo por orgullo, hasta que ella le dijo, diga mamá, ¿es cierto que es el maestro Kelly y el maestro Samael que están que han estado al lado tuyo? Y por allá, ya entre las últimas, asentó la cabeza que sí que eran ellos dos, pero el orgullo no la dejaba porque ella no quería aceptar que eran los maestros. Y así desencarnó. Pero se le presentaron ahí, así como se le presentaron incluso aquí en un muchacho, un taoísta por allá, a un campesino como que disparó y iba pasando un monje y le, le pegó fue al monje y le perforó el corazón, perforó no, le cogió una punta del corazón y los dos pulmones perforados y la tráquea. Ese muchacho pues de milagro quedó vivo y los doctores cuando fueron a operarlo pues no daban un parte muy alentador. Se decía que él podía desencarnar, que él no aguantaba la operación y es que ellos lo iban a hacer. Entonces el maestro Kellyn le dijo que tranquilo, que él iba a estar dentro de ellos y que iba a estar ahí en la operación, que solo le dejaran utilizar el cuerpo para operarlo y que él lo iba a hacer. Y cuenta el doctor Guarín que lo que él vio fue un milagro y que él vio al maestro, que él no lo conocía, pero que sí era un señor así como anciano de barba blanca y que el otro que era como un Cristo que estaba al otro lado, el maestro Kelly y el maestro Samael, que los vio y que él empezó a hacer la operación a este joven, que era una operación de la cual pues había el 99% de probabilidades de que no saliera bien. Cuenta que él cuando miró los pulmones de este joven, que tenían que estar llenos de sangre porque estaban perforados y por ende pues la sangre al salir se iban al vacío y caían era dentro de los pulmones, que los pulmones tenían que estar llenos de sangre, él tenía que estar ya ahogado en la sangre, no debía de estar respirando, pero cuando ellos abrieron el cuerpo y miran los pulmones, la sangre, dijo el doctor Guarín, la sangre seguía, o sea, como si hubiesen vasos sanguíneos y venas mm, transparentes, que la sangre no caía al vacío, al pulmón para repletar el pulmón o llenar el pulmón de sangre, sino que la sangre como por un espacio en el aire pasaba al otro lado y continuaba su circulación. O sea habían venas como si fueran transparentes en la cuarta dimensión por donde la sangre seguía circulando común y corriente y que a él le pareció curioso porque él incluso antes de la operación él decía que no era pues algo lógico que él estuviera vivo porque habían traído un paciente en días anteriores que solo le habían perforado un pulmón, solo un pulmón nada más y duró solo una hora porque se llenó de sangre y se ahogó y que este no tenía sangre dentro de los pulmones y que fue un milagro, o sea, que era un milagro y que él vio al maestro también presente en ese instante haciendo la operación. Entonces sí somos asistidos constantemente, pero eso sucede más en una persona que está entinada, entinada, o sea, en el tino, entinada para hacer algo grande en esta doctrina y en esta esfera y en este retorno tanto de los profanos o de los que no son de esta doctrina, pero que están entinados para hacerlo en cualquier momento, como de este pueblo de los seres que estamos haciendo en alguna proporción algo útil por la humanidad. Entonces, pues de esto surgiría una contesta demasiado grande, pero esos seres, venerable maestra, unos son ángeles, otros son jueces de la ley
que vienen y que están esperando solo que venga alguien a abogar, el abogado. Eso es igual que en un juicio, maestra. Eso está ya la criatura, va para la cárcel y ya va a ser sentenciado porque no tiene abogado en el momento que aparece el abogado. Entonces ya ellos se retiran y el abogado empieza a hacer su defensa. Y eso es lo que pasa muchas veces, que aparecen esos seres, se lo van a llevar, pero en el instante aparece Azazel, Prometeo, Arribajo, estos grandes seres que pagan por nosotros, que cubren nuestros delitos y nos presentan limpios y dicen, esta criatura, mírelo allá abajo, nos muestran y dice, vea, allá un día le dio ejercicios a alguien, a un niño, ese niño creció y le fortaleció los huesos, le fortaleció los tejidos, ahora es taoísta, metió esta alma a la doctrina, esta metió a esta, entonces tiene suficiente dinero para yo pagar por él y ya. Entonces tiene suficiente arma y yo cubro lo que sea y listo. Y ahí es donde muchos seres son vueltos nuevamente a la vida, a seguir tratando acá para que se haga algo útil. Entonces, sería esa mi contesta, habiendo muchísimo más que decir, venerable maestra Pindalpan. Quietud. A lo largo de mi vida he tenido avisos cuando alguien se va a morir o desencarnar, pero no sé nunca quién es ese alguien. La última vez fue con mi padre y mi hija que casi desencarna. El signo con mi hija fue un caballo galopando a todo galope, valga la redundancia, pero ella se salvó porque, como soy la mamá, tuve con Excel, estaba en el templo, era monje cuando eso, y pedí inmediatamente que le dieran tiempo, pero mi padre, la de mi padre sí no entendí porque no vi que él, una ropa nueva y no dije, no tengo tiempo para lavarla. Y ahora, antes de la pandemia, tuve una experiencia en donde yo llevaba un traje largo en el brazo, colgado, y lo he tirado como si fuera ropa para lavar. Y de repente, pues yo no me había dado cuenta que había tirado, yo misma había tirado eso, y era un traje muy bonito, un traje blanco con una tela gruesa por un lado, y la otra era como con encajes y tenía una forma así redonda en el centro, haciendo las veces como de sol, pero todo eso era con la misma tela. Entonces, yo cuando en el mismo sueño me devolví para ver qué era lo que yo había hecho, y era que había tirado un traje muy lindo, y estaba limpio, yo no sé por qué lo había tirado para lavar, lo tiré en el mero piso. Entonces dije, ahora lo lavo. Sé que es un aviso, no sé si ya yo me estoy preparando para desencarnar, porque a mí esas experiencias no me fallan, pero yo todavía no me quiero ir. Entonces, qué causalidad que yo pensaba que era la maestra Austerinka que iba a dar la conferencia, y encuentro esta conferencia, acabo de entrar, de oírlo a su merced. Entonces, su merced, ¿qué me aconseja? ¿Qué me dice? Aprovecho y me despido, fue un placer conocerte, porque a mí esos sueños no me fallan, o esas experiencias no me fallan. En la ropa de mi papá dije, no tengo tiempo para lavarla, y con la mía dije, ahora la lavo. Su merced, ¿qué puede interpretar ahí? Bueno, primero que todo, un excelente día para su merced venerable Laudimar, una guerrera también que, bueno, la conozco desde hace bastante tiempo, nos dio acierto por allá en su casa en la costa, una gran guerrera. Mira, el traje dentro de tanto el caballo es un símbolo de guerra, de batalla, de lucha. El traje representa el cuerpo físico, el traje representa la viteria, representa ese traje del alma que es el cuerpo solar. Los colores tienen una representación en el mundo interno.
Su merced no se quiere ir todavía de esta esfera, quiere quedarse más tiempo y es bueno que nos acompañe muchísimo, muchísimo más tiempo dando esta doctrina y como ser, porque Laodeimar es un ser que sirve como soporte, como base, como pilar en esta enseñanza. Todos los seres que han sido develados, que han sido entregados a los diferentes seres sobre la tierra o los diferentes cuerpos que los poseen, son puestos para, para que hagan una conexel cósmica y esa conexel cósmica ayude a que la esfera Gea se mantenga siempre en, en equilibrio. Aparentemente de pronto develan un ser y dicen, no, pues es que es una señora por allá y no está haciendo nada. Por algo la pusieron y pusieron ese simbre, ese ser dentro de esa viteria. Aún tiene su merced que luchar y rebelarse aún contra las recurrencias. El maestro Kelly Zeus dijo, nosotros no podemos ser esclavos de las recurrencias, no podemos ni siquiera aceptar lo que su merced dice que en su merced todos los sueños, las experiencias, todo lo que su merced, eso no falla y que eso es preciso. Cuando sea algo bueno, dígalo así. Cuando sea algo que su merced no le conviene, que es algo que va en contra de la vida, de la viteria, de los seres, su merced diga, pues, pues eso, las experiencias son así, pero esta la voy a trascender, esto no es para mí, yo voy a hacer es esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque no debe uno mismo de sentenciar su vida. Digamos que merced cree que lo que se imagina es que va a desencarnar y que por eso lo dice y yo no fallo. No, porque su merced estaría contradiciéndose, porque su merced dice que quiere, no se quiere ir tan rápido, quiere estar más tiempo, pero está diciendo que sus experiencias nunca le fallan y que lo que cree es que es eso. Entonces, no, eso no es, o sea, el traje y que su merced dijo, ahora lo lavo, no es que su merced va a desencarnar, porque el traje hay que lavarlo es aquí. Ahora lo lavo es, y ahora tampoco es un instante, ahora puede ser 50, 100, 200, miles de heliocrones, porque ahora quiere decir, o sea, es un tiempo, pero no se está diciendo qué tiempo, y para los seres, para Dios, un heliocrón aquí puede ser como 1000 heliocrones, un día puede ser como 1000 heliocrones o más. Entonces, los seres son eternos y para los hijos de este pueblo, nosotros no podemos meternos en lo mismo que tiene el mundo, en las mismas ideologías, los mismos pensamientos. Entonces, siempre su positivismo. Si su merced tuvo un sueño y el sueño le dijeron, uy, ese sueño es malo, eso es porque va a desencarnar un familiar, porque se va a matar este y el otro, su merced siempre dele otra interpretación. ¿Por qué? Porque nosotros no somos cualquier cosa. Los seres que han sido puestos dentro de nuestras viterias son muy grandes, son seres muy grandes los seres que tienen cada uno de sus mercedes. Y sus mercedes se pueden convertir en cosmocratores, que son, cosmocrator es un creador de cosmos, un hacedor de cosmos, hacedor de leyes. Entonces, el maestro Kelion Zeus es un cosmocrator y él dijo, ojalá todos pudiesen ser como Kelion Zeus. Y cualquiera de sus mercedes pudo ser Kelion Zeus, es decir, que cualquiera de nosotros puede alcanzar a ser como Dios, como un maestro, como un juez de la ley, como un cosmocrator. Entonces, con sus palabras siempre construya, siempre su merced diga,
diga, bueno, pues esto tiene este significado, pero yo le veo también este significado. Y el mejor significado es que su merced en el tiempo que es de un segundo, 2 segundos, un minuto, una hora, un día, un mes, un año, 1000 años, un crodi, eh, lo que sea, su merced va a lavar su cuerpo ahora. O sea que va a haber un instante en que su cuerpo va a estar limpio. Limpio es los cuerpos existenciales. El cuerpo no solo es el cuerpo físico, también son los 7 cuerpos existenciales del ser, que hay que crearlos, hay que limpiarlos, lavarlos, iluminarlos. Entonces se refiere a su cuerpo existencial también. Entonces no siempre es que es el cuerpo físico, porque el cuerpo físico pues es viteria, pero lo más importante cuando hay seres es que ya se habla es de energías. En un cuerpo físico que ha entrado un ser, ya se habla es de energía superior, para que aprendan y aprendamos a valorar mucho, mucho los seres que nos han entregado. Entonces, sería esa mi contesta y me alegra mucho eh, saludarla, saber que está bien y que va a estar mucho tiempo bien, que nos va a acompañar muchísimo más tiempo, con la alegría que la caracteriza, con la sabiduría y con la integración que siempre la caracteriza vuestra merced. Bendita sea, que Dios la cuide, la proteja y le dé la abundancia que es menester y siempre pensacierto positivo en la mejor forma. Entonces, gratísimas y adelante con la siguiente pregunta. Maestro, una preguntita. La señora su merced, como es el dios Crown, le acaba de salvar también la vida. Le dijo que pensara de una forma mejor. Y para allá es que va mi pregunta, algo parecido, maestro. Le voy a recordar que una vez estábamos reunidos allá en el Sacroacuarios con su merced y su merced nos puso a todos unas abejitas ahí en la casa del maestro Tizú, ahí debajo. Y entonces había un señor de Centroamérica y él desencarnó. Salí corriendo a llamar a uno de los maestros para que viniera y lo ayudara porque él murió en ese instante. Entonces cuando regresé, su merced me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, no, a mí me preguntaron que quién había sido y yo dije que no sabía, no recuerdo el nombre. Pero entonces su merced me dijo, ya vengo, y salió corriendo a pasar el informe. Y el maestro Kellyon pues se presentó, una monje bajó corriendo. Susani, ¿qué pasa, Susani? ¿Qué pasa? El maestro está aquí. Y le dije, ¿cómo así? Me dijo, es que estaba lejos y solo hay una nube y el sol, y ahí lloviznando en ese lado donde estábamos nosotros. Entonces que el maestro está aquí con nosotros. Bueno, el maestro sanó al Señor y todo, y hubo una conferencia que el Señor debía desencarnar ese día porque él había sido toda su vida fumigador y que estaba muy envenenado su cuerpo, su sangre, y que el único que le había podido parar el tiempo y todo era su merced. Entonces su merced me puede explicar precisamente eso, que nadie más le hubiera podido detener a él el tiempo. Y su merced lo hizo y le salvó la vida el maestro. Entonces es algo lógico, ¿no? Por favor, ¿tiene algo que comentarme? Bueno, esa es otra historia bastante larga. Creo que voy a concluir con esta para, para contarles ahí lo que sucedió. Sí, sí, pues me han sucedido algunas cosas. Por eso es que lo que les decía es muy importante cuando se tienen seres, aprender a conocer cómo se mueve el ser, qué representa, en qué niveles se mueve ese ser, cuáles son sus alcances cósmicamente, qué poder tiene ante el cosmos. Entonces ahí, y todos los seres son
son algo majestuoso, grande, grande. Y el maestro siempre utiliza a los seres. El maestro iba a hacer, por ejemplo, un juicio, un traalto de runas, lo que sea. Entonces me esto aquí al juez Alfagar, al juez Sacandorjal, mm, que necesita de pronto a uno de los verdugos, a Megmirá, de pronto a Dasajado, todos porque todos tienen una labor en el cosmos. Por ejemplo, Sacandorjal es el que saca a almas del abismo jalándolas. Eso quiere decir sacando y jalando. Sacan también es otro juez. Sacan. Dorjal es otro. Entonces son seres muy grandes. Si nos vamos a Tizú, tiene que ver con el tizón, con el fuego. Entonces el maestro menestía hacer algo, una caldera que representara que estaba quemando o estaba calcinando los errores, las equivocaciones de la gente. Entonces ponía a Alfagar Tizú con el fuego. Bueno, ese día pues me tocó ahí, sí me acuerdo que le estaba poniendo en las rodalgias unas abejitas, haciéndole una terapia y en esa se presenta este ser creo que del Salvador, y me dice que le ponga una abeja en la frente, que le ponga una abeja en la frente. Entonces yo le dije, no, usted antes se ha puesto abejas. Yo sí, yo me las pongo todo el tiempo. Yo por allá en mi casa me pongo abejas, eso no, nunca me ha pasado nada. Y yo le dije, pero es que en la frente duele mucho. Y no, 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 es que yo me las pongo para desarrollar la clarividencia. Este señor era un gnóstico, o es un gnóstico, que él vino al templo vegetal Sacro Aquarius para comprobar si los maestros, si eran maestros, para probar a los maestros. Y a nivel doctrinario allá como que estaba, o sea, contradecía mucho a los taoístas y no creía. Vino fue más que todo a eso. Pero bueno, entonces los mecanismos se movieron y yo sé que eso fue movido por el cosmos para afianzar ese ser, para que pasara algo. Es un ser grande y alguna negociación cósmica se dio. Porque lo que sucedió porque sí era un ser grande, importante cósmicamente. Ese día le puse yo la abejita en la frente y seguí ahí la terapia con su merced cuando al momento él se cae de espalda y cayó al suelo y no podía respirar, se estaba poniendo morado, llamaron los médicos, ahí estaba Isaí y todos los médicos. Mientras yo me fui rápido a pasar el dato por el punto de comunicación ahí que era un radio, un celular y llamé al maestro Kelly Zeus que estaba en otro lado y, y le conté al maestro que había un ser y que había caído y que prácticamente ya se había desencarnado porque le habían tomado signos vitales, ya no tenía signos, no respiraba y ya lo habían dado por desencarnado, pues. Tanto los médicos que habían ahí, porque habían médicos de la medicina alópata, como era el maestro Isaí, y ya le habían mirado y no, desencarnó, no pudo respirar, se puso morado y tenía como unos 15 20 minutos de estar ahí ya desencarnado cuando entró el maestro Kelly Zeus en Comunicacel y me dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Entonces le conté yo que ese ser, pues que yo le puse una abeja y que ese ser desencarnó. Y el maestro empieza a preguntarme de una cantidad de cosas. Yo estaba asustadísimo, imagínense, asustado yo. Yo, ¿cómo? No, yo en mi vida.
Nunca había matado a una persona para venir a matarla aquí en el templo. No, 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 ¿cómo así? Y asustado porque eso es una cosa espantosa lo que uno siente, saber que por culpa de uno una persona murió. Y no, yo muy asustado le digo, maestro, para que me ayude, yo sé que don Merced tiene el poder de revivirlo, ya él desencarnó hace como 15 20 minutos, ya está sin signos vitales y el maestro me pregunta, bueno, y el ser fue que le dijo a su merced que le pusiera la abeja o su merced la puso porque quiso. Y yo le dije, no, él me dijo. "Mm, ¿Y dónde se la puso?" Yo le dije, en la frente. Entonces me dice, su merced sabe que eso ahí es un punto, ahí hay un punto que tiene que ver con los pulmones y eso se cierra y la persona deja de respirar. Yo, pues, maestro, sí sabía que era un punto delicado, pero no sabía que le había cogido ese punto. Entonces dijo, y él es extranjero, ¿verdad? Y yo le dije, sí. Y yo pensaba, yo decía, pero el maestro, o sea, si lo que yo me necesito es que lo reviva, lo vuelva a la vida y pregúnteme cosas que estamos perdiendo tiempo y él ya, eh, uy, no, ¿cómo así? Y el maestro me seguía preguntando y yo desesperado y me decía, usted sabe que aquí en este pueblo, en este templo, no se puede nacer ni se puede morir, porque aquí el que nace nos demandan y si le pasa algo a la criatura nos demandan y si muere alguien aquí vienen a hacer levantamiento y es motivo de investigación, autoridades y demás, y más si es un extranjero. Qué cosa de tenaz y de terrible que un extranjero muera aquí. Uy, no, 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 no. Entonces, y me seguía preguntando cosas. Yo le decía, sí, maestro, pero es que yo, ¿será que don Merced, ayúdeme, maestro, que don Merced puede y tiene cómo? Entonces dijo, me necesito que vengan 6 mandaderos ahí. Busque 6 mandaderos. Entonces salí a buscar gente, 6 mandaderos. Bueno, llegaron 6 mandaderos. Entonces el maestro le mandó que le, que le sobaran con una pluma de gallina negra, le sobaran el ombligo, a ver si reaccionaba. Nada. Lo mandó bañar en jugo de naranja, cosicierto de naranja. Nada. Le hacían una cosa, la otra. Nada. ¿Y el maestro qué? No, maestro, que no, es que ya desencarnó, que ya desencarnó. Dijo, entonces él llegó y dijo, gritó duro, porque yo tenía en el celular, y gritó duro, ya no se le muere el tipo, ya no se le muere. Y los 6 mandaderos, mande el primero a que me diga cómo está y qué está pasando. Entonces salió el primer mandadero y después de que tenía como 20 minutos de estar ahí, o más, ya casi como media hora. Entonces el primer mandadero fue y preguntó cómo estaba. Entonces, no, pues que ahí está desencarnado. Ah, pero espere, que está moviendo un dedo. Entonces el mandadero llegó, maestro, ya empezó a mover un dedo. Mande el segundo mandadero. Mande otro mandadero. A ver qué está pasando. Va el otro mandadero y lo ve que ya se estaba moviendo. Maestro, ya se está moviendo. Está abriendo los ojos. Mande el tercer mandadero. El tercer mandadero, maestro, lo están sentando. Ya puede hablar. Mande el cuarto mandadero. Maestro, ya lo están bregando a parar. Mande el quinto mandadero. Viene el quinto mandadero. Maestro, que ya se paró. Y mande el sexto. Fue el sexto mandadero. Maestro, lo están haciendo caminar y están caminando con él por la carretera. Dijo, listo, salgo de Comunicacel y no vuelva a hacer eso. Y ya, ahí revivió. Después va el señor, yo, uy,
mejor dicho, me volvió el alma al cuerpo a mí. El Señor me buscó y me dio, me ofrendó 10.000 pesos, 10.000. Y me agradeció que porque había visto, ahí él fue en el fono, contó que se había ido por un túnel y que era una sensación muy bonita, no quería regresar, que veía toda la familia, los familiares y la gente que lo llamaban y que lo llamaban que no se fuera y que desde abajo y que los miraba desde arriba del túnel abajo y que él decía, no, yo no me devuelvo, esto aquí está, es diferente, que una sensación que él no quería volverse, que él no quería volverse y que cuando de un instante a otro él ya dijo, no, yo me voy derecho y que se iba a proyectar hacia arriba y en esas lo jalaron de las piernas y quedó dentro del cuerpo físico y ahí mismo volvió. Ahí fue cuando el maestro lo regresó otra vez. Entonces él dijo que había visto los maestros, que había visto unos rostros del maestro, y bueno, contó cosas muy bonitas y ahí empezó a creer y agradeció que porque él era muy incrédulo y que él no creía en eso, que había oído muchas veces a la gente hablar del túnel, de gente que había vuelto a la vida, pero que él no creía eso, pero que ahora que lo había vivido, que agradecía, me ofrendó esos 10.000 pesos, me agradeció y bueno, dio todos los datos por el fono. Y claro, ese día hubieron muchas cosas, se vio en el aire, se vio en el espacio el rostro del maestro, el día estaba muy extraño, cosas muy extrañas que suceden, pero bueno, fue utilizado ese día para, para extender el tiempo de vida de esa criatura porque él cuando llegó al templo tenía un rostro así como pesado, un rostro así como denso. Y después de que le sucedió eso y regresó a la tierra y regresó a la vida nuevamente y volvió a vivir, su rostro era suave, su rostro era tranquilo, relajado, calmado. Era una criatura totalmente diferente. Y salió de ahí a pregonar y hablar de la enseñanza. Y, y sí, se le extendió el tiempo porque él tenía mucho veneno en el cuerpo, se le veía la cantidad de veneno, de tóxicos que habían. Y después de eso fue lavado, fue limpio su cuerpo. Entonces sí me acuerdo de ese tiempo. Y bueno, eh, sí, en muchas ocasiones he sido así utilizado para, para muchas labores en el templo y así como todos los seres, el maestro siempre los utiliza como seres por su representación para hacer labores que son demasiado importantes y así son cada uno de sus mercedes también. Entonces, Maestro, ese sería el lo adelante. maestro, pues ahí estaba con mi mamá. El maestro le había puesto el simbre de Orpioyo. Estaba con Miguel Ángel Amón, mi hijo. Estaba con una sobrina, su merced, y los del Salvador, sí, señor. Figúrese que Miguel Ángel Amón, mi hijo menor, uno de los menores, él es el más juicioso cumpliendo la doctrina del Tao en casa. Él le decía al Señor, ya le había puesto su merced en las rodajias y en no sé dónde más, pero entonces mi hijo retaba al Señor y le decía, déjesela poner en la frente, no sea miedoso, eso es para valientes. Y el Señor, no, no, no quiero, no quiero, y mi hijo lo retaba y le decía, déjesela poner, déjesela poner. Por cierto, mi hijo estaba muy asustado porque él fue el que le insistió. Cuando él dijo, está bien, me lo voy a poner, fue y le dijo a su merced. Y mire que en cierta forma, pues si no hubiera sido por esa tercera o cuarta dosis de abejitas, pues de pronto el Señor no se hubiera curado del todo, ¿no? Pero sí lo limpiaba un poco. Y vea que él, sí me acuerdo muy bien, él no abría los ojitos. Y entonces decía el doctor Isaí,
Si no, no lo podemos dejar así ya sentadito, no lo podemos dejar con los ojos cerrados porque está en lo astral, maestro. Y Don no entendía que era un peligro que se nos fuera. ¿Me puede explicar esa parte, por favor? Que por qué cuando el doctor Isaí le decía ya se sentó y todo, pero no abre los ojitos, es peligroso porque está en lo astral y se nos puede ir. Ay, ¿qué pasa, maestro? Hasta que él no abrió los ojos, no lo hicieron volver a la esfera. No sé qué pasa y me puedes explicar, por favor. Sí, claro, lo que pasa es que, bueno, eso es un estado bastante complejo. Eso, más cuando se viene de ese punto. A mí me sucedió, pero yo estuve con los ojos abiertos todo el tiempo. Yo no quedé inconsciente cuando a mí me pasó el suceso también a mí, ah, al tiempo. Pero los ojos son las ventanas del alma y, y resulta que cuando los ojos se abren, sí, ya quiere decir que el alma ha regresado, o sea, que el ser ha regresado al cuerpo, porque esa es la representación de abrir los ojos. Cuando no se abren los ojos, todavía está allá. Entonces sí es delicado forzarlo a que esto haga porque se puede desconectar, porque el cordón de plata tiene una relación muy directa con los ojos. Tanto en el momento en que revienta o que se, se bloquea o se revienta el cordón de plata, en ese instante se apagan la luz de los ojos. O cuando se conecta nuevamente el alma con el cuerpo, inmediatamente los ojos se abren, porque eso quiere decir que ya está en la viteria. Entonces, mm, sí es delicado forzar a la criatura a eso y, y siempre hay que esperar que se abran los ojos para no estarlo sacudiendo, moviéndolo para todo lado. Esa sería mi contesta. Gratísimas, Entonces, maestro. Paz y luz. bueno, entonces Dios me las bendiga y Dios me los bendiga a todos. Gratísimas por su constancia y bueno, maestra Indalpan, la Tequewi, gratísimas a ustedes también por, bueno, por la oportunidad que nos dan a todos de estar en esta hermosa fuente virtual. Listo, maestro. Bueno, quedamos muy agradecidos como esta merced, muy sabio, un tema